Listo, hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están? En esta ocasión, pues les voy a platicar, espero que sea rápido, conciso, práctico, referente a micosis sistémicas de importancia clínica. Los hongos tienen un reino, ¿verdad? Son tremendamente interesantes y muy bonitos. Eh, no son animales, no son plantas, son hongos, tienen su propio reino y tienen una función muy importante en este mundo que es reciclar, ¿verdad? Estos son los que se encargan de toda la materia desvitalizada, muerta, transformarla en sus orígenes para poder ser utilizada por la misma madre naturaleza. Entonces, tienen una misión muy importante en esta vida. Lamentablemente, de forma incidental o de forma accidental, llegan a causar enfermedades en humanos, ¿verdad? Y entonces tenemos como una forma de clasificar rápidamente así a los hongos o las micosis de relevancia clínica. Tenemos ya sea patógenos primarios o patógenos oportunistas, ¿verdad? Dentro de los patógenos primarios o las infecciones primarias, tenemos los dermatofitos, que son principalmente los que ocasionan infecciones en piel y anexos, que para ser sincero, muy seguramente los dermatólogos tienen mucho más experiencia en el tratamiento y diagnóstico, a veces que los mismos infectólogos o internistas, ¿verdad? Entonces, pero tenemos las micosis sistémicas que ocasionan ya sea por hongos que tienen fase de levadura y también tienen la fase parasitaria, ¿verdad? O la fase también que es de micelio, ¿verdad? Que se conocen como hongos dimórficos. También tenemos los hongos oportunistas, como son los hongos filamentosos o las levaduras. Entonces, el contexto aquí relevante es, por favor, yo creo que es importante conocer cuál de los patógenos es, si es un patógeno primario o si es un hongo oportunista que esté ocasionando alguna condición en particular, ¿verdad? Entonces, las micosis sistémicas, que es lo que nos tiene ahorita en esta charla, pues son generalmente adquiridas por inhalación del agente infeccioso y son diseminadas a partir de un foco pulmonar primario. Todas, casi todas, a menos de que sea por inóculo directo, van a entrar directamente a través del tejido respiratorio. Algunos de ellos pueden tener una evolución autolimitada, ¿verdad? Puede ser común, ¿verdad? Que estemos expuestos a moho, ¿verdad? Cotidianamente, o más bien dicho, lo estamos expuestos cotidianamente a moho. Tal es el caso, por ejemplo, de aspergilosis, ¿verdad? Cuando pasamos a un lado de alguna construcción o cuando pasamos a algún lado de un árbol caído o cuando hay torbellinos o tormentas de arena, puede ser que estemos inhalando esporas de algún agente infeccioso, pero normalmente no enfermamos, ¿verdad? Porque tenemos un sistema inmunológico eficiente, ¿verdad? Eficaz. Entonces, ejemplos de esto, de micosis sistémicas, pues en nuestro medio, aquí en San Luis Potosí, en la República Mexicana, histoplasmosis, criptococosis, coccidioidomicosis, blastomicosis un poco menos y paracoccidioidomicosis más hacia las regiones del sureste mexicano o en Latinoamérica algunas partes, sobre todo en lugares selváticos, ¿verdad? Entonces, ay caray, por otro lado, tenemos que podemos clasificarlos como micosis endémicas u oportunistas. Generalmente las micosis endémicas son por hongos que tienen dos fases de crecimiento, tienen la fase levaduriforme y tienen la fase micelial, ¿verdad? O la fase de hongo filamentoso, dependiendo de la temperatura. La fase parasitaria o la fase levaduriforme, el hongo se encuentra en levadura dentro del organismo, pero sin embargo, cuando está fuera del organismo a temperatura ambiente, 30, 32, 33, 34 grados centígrados, o a veces un poco menos, pues el hongo puede tener su ciclo de vida a través de la forma micelial o la forma de filamento, ¿verdad?
Las micosis endémicas, por su mismo nombre, tienen una distribución geográfica, pueden ser adquiridas en pacientes que tienen sistema inmunológico competente o inmunosuprimidos. Generalmente son infecciones que se les conoce como accidentales o a veces pueden ser pues porque hubo una exposición generalmente de la naturaleza, sobre todo relacionada con la convivencia, pues con la madre naturaleza o con algunos animales en descomposición, y generalmente la mortalidad pues puede ser desde baja o hasta alta. Contrario a las micosis oportunistas, mucho cuidado, aspergilosis, candidiasis, eh, mucorales, ¿verdad? Pueden ocasionar enfermedad grave y mortal en pacientes inmunosuprimidos. Algunas de ellas, como candidiasis o como aspergilosis, pueden ser transmitidas de forma nosocomial, ¿verdad? El ambiente puede estar contaminado y su naturaleza es que suelen ser poco virulentos, pero por como su nombre dice, van a aprovecharse del paciente que tiene algún inmunocompromiso y encuentran la oportunidad de ocasionar enfermedad, y su distribución generalmente es mundial, ¿verdad? Ay, perdón, entonces, y bueno, pues como para darles una idea de lo que son las diferentes micosis endémicas, tenemos ejemplos que ahí represento como paracoccidioidomicosis y su distribución en América Latina, principalmente en el sur, histoplasmosis, que es de distribución mundial en casi toda América, excepto regiones muy al norte, coccidioidomicosis también, la fiebre del Valle de San Joaquín, también localizada pues más en lugares hacia el norte, Estados Unidos, todo lo que son los estados con los que colindamos en el norte, en la frontera, Nuevo México, Arizona, Coahuila, Nuevo León, Sonora, e inclusive nosotros, San Luis Potosí, aquí toda la zona del Huizache, toda la zona que se conoce como del altiplano, llega a ser endémica de coccidioidomicosis. De igual forma, histoplasmosis en zonas más templadas, en zonas a lo mejor zona media del estado de San Luis Potosí, o algunas veces en zonas boscosas o selváticas puede darse la presencia de histoplasmosis, criptococosis, que tiene una distribución mundial, blastomicosis, que tiene una distribución más hacia América del Norte, ¿verdad? O algunos otros hongos que tienen, son exclusivos, pero tienen una mayor distribución hacia el continente asiático, como la penicilosis causada por Penicillium marfenei, ¿no? Marnefei, perdón, ¿sí? Entonces, vamos a empezar pues con varios ejemplos que espero ser rápido y conciso. Este caso lo conocí hace algunos años, de hecho yo creo que ya tendrá a lo mejor como unos 10 años que conocí a este joven, que llegó con nódulos purulentos, abscesos linfáticos purulentos en toda la cadena ganglionar cervical anterior y algunas posteriores, y salían como tal escrófulas. Lo más sencillo es pensar que esto fuera tuberculosis porque tiene mucha similitud con tuberculosis. De hecho, la imagen tomográfica se veía un patrón reticulonodular o micronodular difuso como si fueran granos en mijo. Entonces todo parecería que se trataba de alguna enfermedad tipo granulomatosa por tuberculosis, pero pues cuál es la sorpresa, que pues al momento de hacer tinciones, al momento de hacer una biopsia y al momento de meter el cultivo, pues resulta ser que se alcanzan a ver tanto en la fase levaduriforme, se alcanzan a ver estas imágenes que se conocen como las esférulas de coccidioidomicosis, ¿verdad? Que dentro de ellas pues traen todas estas partículas que son las que ocasionan enfermedad y que posteriormente desarrollan en fase de IFA
desarrollan estas conocidas como artroconidias, ¿verdad? Porque parece que son hifas articuladas y que son muy características de la coccidioidomicosis, ¿verdad? Entonces, vemos aquí en esta imagen, pues como en este mismo paciente, pues desarrolló, pues ya a temperatura ambiente, desarrolla una hifa pues de color verde, difuso, ¿verdad? Y inclusive algunas en la fase yo antes de ser más madura pues está un poco blanca y al momento de hacer la tinción de azul de algodón pues estaba todavía muy jovencito el hongo, pero se alcanzan a ver fácilmente aquí las hifas septadas o las artroconidias que hacen sospechar fuertemente que se trate de una coccidioidomicosis, ¿verdad? Entonces, la coccidioidomicosis, como vemos en esta figura muy representativa y que pues tenemos que, eh, pues conviene conocerla muy bien, pues es conocida generalmente como la fiebre del Valle de San Joaquín. Hay dos principales microbios, Coccidioides imitis y Coccidioides posadacea, ¿verdad? Acuérdense, es un hongo dimórfico, a 25 grados desarrolla fase de IFA, a 37 grados la fase levaduriforme que contiene las esférulas. Generalmente tiene un periodo de incubación de 7 a 21 días. Afortunadamente, la gran mayoría de los pacientes pueden, tener síntomas ser asintomáticos o síntomas leves. Solamente un 5% quedan con infección crónica. Importante, puede causar lesiones pulmonares nodulares cavitadas que pueden simular o mimetizar tuberculosis o mimetizar cáncer. Siempre va a estar dentro del diagnóstico diferencial coccidioidomicosis cuando estamos evaluando a un paciente con sospecha de tuberculosis diseminada o que tenga nódulos pulmonares en estudio, ¿verdad? Recordando, contrario a tuberculosis, en la fase levaduriforme no es la fase contagiosa, o sea, el paciente no puede contagiar a otro paciente, el paciente puede estar experimentando una reacción de hipersensibilidad, ¿verdad? Por la liberación, pues, de las partículas que suspenden ahí en las esférulas y que esto condiciona inclusive que el paciente tenga eosinofilia, y que se esté comportando como un fenómeno de hipersensibilidad retardada, ¿no? Es evidente que el paciente con una inmunocompromiso pues va a tener peor infección, ¿verdad? Entonces, viene aquí muy representado quiénes son los que más se infectan. Eh, Siempre andamos buscando, por ejemplo, cuando vemos a algunos de nuestros paisanos que cruzan la frontera y que algunas veces tienen que quedarse inclusive a dormir en el desierto. Dentro de nuestro interrogatorio luego siempre está si el paciente ha realizado actividades en zonas desérticas del norte, porque tormentas de arena, sobre todo en los meses después de la lluvia, pueden llevar a que todas estas artroconidias, ¿verdad? En la fase de IFA, sean inhaladas y evidentemente empieza una reacción inflamatoria tipo granulomatosa que puede condicionar neumonía, puede condicionar bronquitis, puede condicionar linfadenopatías mediastinales. Algunas veces, por ejemplo, en las regiones del norte, no tan descabellado, pensar que una neumonía adquirida en la comunidad sea ocasionada por coccidioidomicosis, ¿verdad? O sea, esto hablando en nuestros estados vecinos, ¿verdad? O en nuestro mismo estado, ya les comenté en la zona del altiplano. En las partes crónicas puede causar lesiones cavitarias. Y bueno, si me captaron el mensaje, se hace un fenómeno de hipersensibilidad que puede condicionar reumatismos o puede condicionar artralgias o un fenómeno inmunológico que vemos en enfermedades tanto infecciosas como no infecciosas, que es el eritema nodoso. Es interesantísimo el eritema nodoso, ojalá que algún momento puedan revisarlo, ¿verdad? Pero cuando vemos eritema nodoso, busquen imágenes porque muchas veces lo confunden con celulitis y andan errando en los diagnósticos, pero cuando vemos eritema nodoso, desde la perspectiva infectológica hay que pensar en coccidioidomicosis, hay que pensar en tuberculosis, probablemente en algunas otras infecciones como faringitis estreptocócica, pero
bueno, pues hay que tener en mente que puede ocasionar el eritema nodoso, como viene aquí representado aquí abajito, que son unos nódulos subcutáneos dolorosos, ¿verdad? Y bueno, pues como dice aquí el conejito, pues bueno, pues debió haber dado vuelta en Alburquerque, porque pues es una zona tremendamente endémica. Este libro, que después les paso la referencia más adelante, pues son los estados del norte y obviamente a nosotros nos toca todo lo que es Sonora, lo que es Chihuahua, lo que es Durango, lo que es Nuevo León, ¿verdad? Tamaulipas como zona, súper endémica de coccidioidomicosis. Algunos pacientes van a tener resolución espontánea y como tratamiento, miren, el mensaje es, depende de la forma, o sea, no me voy a detener en detallitos porque quizá eso podamos perder tiempo. Depende de la forma, evidentemente formas graves necesitan tratamientos más agresivos y formas leves necesitan tratamientos más enfocados, ¿verdad? Entonces, el tratamiento puede ser a base de azoles como itraconazol o como fluconazol, o en casos graves se va a necesitar anfotericina B. Les voy a presentar bueno, perdón, vean cómo después de tratamiento sin necesidad de cirugía, el paciente, afortunadamente, con fluconazol, fueron mejorando sus lesiones, al grado de que, bueno, posteriormente solamente se hicieron unas fístulas, pero posteriormente cicatrizaron y el paciente, pues ahí está, bien, sin ningún problema, ¿no? Entonces, la particularidad con el paciente, trabajaba en campo, se dedicaba a la construcción, albañil de ocupación, y pues vivía en la zona altiplano del estado de San Luis Potosí, ¿no? Entonces, les platico este otro caso de aquí, también local, de 4 hombres que estuvieron en un socavón, ¿verdad? Estuvieron construyendo una carretera y estuvieron escarbando en la zona media de aquí del estado de San Luis Potosí, en la carretera que iba de Río Verde hacia Ciudad Valles. Cuando estaba en construcción, los mandaron pues a meterse como tal a zonas en donde había bastante humedad y socavones o inclusive cuevitas en donde tenían que entrar a pues hacer labores propias de alguien que está abriendo paso hacia la carretera. Y 4 de ellos se enfermaron, uno de ellos se autolimitó y ya no buscó atención médica, pero sin embargo los otros 3 de una comunidad de Rayón de San Luis Potosí, después de haber estado limpiando uno de los pozos, ¿verdad? Resulta ser que empiezan con síntomas respiratorios graves y vean nada más la tomografía de estos 3 pacientes. Nódulos pulmonares, diseminados, ¿verdad? Parecieran inclusive lesiones metastásicas de algún cáncer primario. Estas imágenes nodulares luego me recuerdan mucho a las metástasis de cánceres germinales de testículo o seminomas, ¿verdad? En donde pues son lesiones que tienen diseminación hematógena y que el paciente evidentemente con estas imágenes la está pasando mal, ¿verdad? El paciente, mucha tos, fiebre, malestar general y pues bueno, a final de cuentas desarrollan estas IFAs que parecen timón, ¿verdad? Que parecen un timón de barco, ¿verdad? Que en su momento se llegó a pensar que tenían cápsula, pero en realidad no tienen cápsula y de ahí que su nombre sea Histoplasma capsulatum. Y siendo un hongo dimórfico, en la fase levaduriforme, vean qué bonitillos se ven. Literal, esto es un macrófago, un neutrófilo tratando de engullir, tratando de devorar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 levaduras de histoplasma, ¿verdad? Se las está queriendo comer, ¿verdad? Como tratando de defenderse el cuerpo humano, ¿verdad? Esto, evidentemente, pues cuando uno ve esto dice, ah, caray, esto parece una histoplasmosis, ¿verdad? Es una fase levaduriforme, de histoplasmosis y pues evidentemente crece el microorganismo y pues da estas imágenes ya en la fase micelial, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que decir de histoplasma? Histoplasma, pues es conocida también como enfermedad de las cuevas, ¿verdad? O enfermedad de los espeleólogos, ¿verdad? De los que se dedican
a meterse a cuevas. Periodos de incubación de 3 a 17 días. Recuerden también, tiene dos fases, la fase eh, micelial y la fase levaduriforme. Igual, afortunadamente, algunos pacientes van a tener infección asintomática o infección leve. Entra dentro de los diagnósticos diferenciales de tuberculosis, no es contagiosa y evidentemente entre más el paciente tiene algún inmunocompromiso, peor la infección. Entonces, igual, todo es por inhalación, ¿verdad? Inhalación de las esporas. Está relacionado con, está relacionado con excremento de aves, gallinas o el excremento de murciélagos o el guano, ¿verdad? Igual entra por vía pulmonar y de ahí puede diseminarse a donde ustedes quieran. Igual que tuberculosis puede ocasionar diseminación, ¿verdad? Y evidentemente le encanta el sistema reticuloendotelial, entonces vaso, hígado, médula ósea es lo que se va a ver principalmente afectado, como por ejemplo hepatoesplenomegalia, también de una forma sistémica va a causar, perdón, artralgias o inclusive artritis y eritema nodoso, como también siempre vamos a tener que hacer diagnóstico diferencial cuando veamos esto, ¿no? El tratamiento, de igual forma, no me quiero detener mucho en eso, o sea, depende de la forma, si es forma grave, anfotericina B, sobre todo anfotericina B liposomal, por favor, o itraconazol en las formas más leves. Aquí fluconazol tiene un poco menos de acción contra histoplasmosis y se prefiere itraconazol sobre fluconazol, ¿sí? Este casito también que vi hace poquito, este es un paciente de hace como un año que le dio COVID. De hecho, vean en las partes posteriores, en los segmentos posteriores de los lóbulos pulmonares, ¿verdad? Se alcanza a ver todavía algunas zonas de vidrio esmerilado, vidrio despulido, algunas secuelitas que pudieron haber quedado de COVID. Vean acá en la fase, eh, perdón, es la fase coronal, perdón, vean cómo se alcanza a ver, perdón, sagital, se alcanza a ver cómo las lesiones en vidrio despulido, pero lo más importante es que el paciente ya se había curado del COVID, ya había estado hospitalizado, estuvo con el COVID, sin embargo desarrolla una lesión nodular cavitada, caray. O sea, una lesión nodular cavitada con un nivel hidroaéreo dentro de su interior y una reacción inflamatoria intensa a su alrededor, como se alcanza a ver. Se manda a biopsiar esto, evidentemente el paciente con tos y con hemoptoicos, cabe la pena, hay que mencionarlo. Aquí si se fijan está en este corte coronal, está agarrando ya un bronquio, esto puede condicionar inflamación local y el paciente abrió después del COVID presentando cuadros de hemoptisis. Entonces, aquí la situación se nos volvió difícil porque, bueno, pues el diagnóstico es amplio, se necesita hacer una biopsia y ahí está. Y en la biopsia crece un hongo que tiene la capacidad así como se ve aquí como rayo de bicicleta, empieza creciendo aquí y empieza de forma radial a distribuirse por todo el agar saburó, que es el agar que se utiliza para los cultivos ¿cómo se llama? De hongos, ¿verdad? Pero vean cómo esto de forma radial pues va comiéndose como tal el agar y esto precisamente es lo que sucede en el tejido, o sea, prácticamente es un hongo que está invadiendo y que inclusive causa angioinvasión y al momento del desarrollo y al momento de hacer la tinción ya de esta placa de agar, pues evidentemente se ven los Aspers, ¿verdad? Los Aspers, que es el que condiciona aspergilosis, ¿verdad? Tengo el otro caso de una paciente que tuvo tuberculosis, pero quedó como secuelas con una caverna. Posteriormente, la paciente de igual forma
empieza a perder peso, tiene una diabetes muy mal controlada, no muy buen apego, y abre nuevamente 1 o 2 años después del diagnóstico de tuberculosis con hemoptisis. Y esta hemoptisis, evidentemente levantó sospechas de recaída de tuberculosis, los marcadores salieron negativos, entonces se sospechó alguna otra patología y entonces aquí se hace biopsia, se alcanza a ver pura necrosis, no alcanza a crecer microorganismo y lo que hicimos fue darle tratamiento para aspergilosis y la paciente mejoró. Y aquí estábamos tratando una aspergilosis broncopulmonar crónica cavitada y muy probablemente aquí con un aspergiloma en su interior, ¿verdad? Un tumor o un fungoma, una bola de aspergillus, ¿verdad? Entonces, aspergilosis, los principales, hay varias especies. Los principales, los que causan más problemas son Aspergillus fumigatus y Aspergillus flavus. Preocupa mucho porque es una infección eh, que habla de que el paciente tiene algún estado de inmunocompromiso, aunque no tampoco no está exento. También depende mucho del inóculo. Aquí la situación es que nosotros cotidianamente podemos respirar aspergillus, ¿verdad? Les comentaba en un principio, cuando pasamos por un edificio que está en construcción, cuando se está levantando tierra, cuando se cae un árbol, cuando estamos paseando en el parque, podemos estar respirando conidias de aspergillus y no enfermamos. El problema es cuando el sistema inmunológico está debilitado y puede causar varios síndromes graves y mortales. Dentro de ellos, los de más importancia, aspergilosis rinocerebral, aspergilomas o las bolas de aspergillus, ¿verdad? Sinusitis por aspergilosis en pacientes que cursan con algunos trastornos de hipersensibilidad o pacientes que tienen cavidades pulmonares preexistentes, como el caso que presenté anteriormente. O también está la otra entidad que es la aspergilosis broncopulmonar alérgica en pacientes susceptibles, la que nos va a dar mucho problema cuando tenemos pacientes trasplantados de médula ósea, pacientes recientemente con COVID y que se utilizó tratamiento inmunosupresor por algún motivo de forma pues intensa, ¿verdad? Nos va a dar estos problemas de aspergilosis y pues con un riesgo de muerte a veces en la aspergilosis pulmonar invasora, hasta a veces un riesgo de muerte de hasta un 70% sin tratamiento. Entonces, es importantísimo sospechar aspergilosis, sobre todo en el paciente inmunocomprometido con lesiones pulmonares de tipo nodular o pueden ser cavitadas o diseminadas por vía hematógena, siempre sospechar. El tratamiento de elección aquí es mejor utilizar el azol boriconazol, que les quede claro. Eh, Otras alternativas es isavuconazol, anfotericina B y traconazol, y en algunos casos, sobre todo en casos de aspergilosis broncopulmonar alérgica, se llegan a utilizar esteroides porque tiene un comportamiento también como fenómeno de hipersensibilidad. Pero entonces es lo que tenemos que hablar respecto a aspergilosis, ¿verdad? Y otro hongo que nos causa luego a veces mucho problema, es aquel en pacientes inmunosuprimidos. Les pongo aquí la historia de un hombre de 22 años que es trasplantado de médula ósea por una leucemia mieloide aguda y que llegó con proptosis. Vean como tal, tiene invasión, totalmente invasión y destrucción, ¿verdad? De destrucción ósea de los senos paranasales, de los senos maxilares, y con una proptosis importantísima, y todo en un día de evolución, con fiebre, con acidosis metabólica, y en donde evidentemente crecen unas hifas parecidas a listones con ramificaciones de 45 grados y que no se ven septadas. Esto en una tinción de grócono o metenamina de plata, automáticamente esto hace sospechar fuertemente, y en el cultivo se ven estas estructuras que también no están septadas y que tienen un ángulo recto,
hacen sospechar fuertemente en los mucorales, ¿verdad? Los mucorales que tienen un desarrollo también en agares, así como si fuera una alfombrita, ¿verdad? Y que tienen este aspecto cuando se hace la tinción, inclusive a veces hasta poniéndole solamente una lupa, ¿verdad? Para magnificar este cultivo, se alcanzan a ver estas presencia de estos micelios que son los que son muy característicos de las especies mucurales. Hay varias especies, no pretendo meterme en detalles, lo más importante para mí es que sepan que existe, sepan que hay que pensar en esta entidad y que hay que tratarla de forma urgente porque mata pacientes. Causa angioinvasión, esta es una autopsia de a una paciente con lupus eritematoso sistémico y con una inmunosupresión muy marcada. Vean las zonas de hemorragia con necrosis, ¿verdad? Prácticamente por el hongo que está literal invadiendo la zona pulmonar. En esta misma paciente ocasionó un infarto transmural, esto es tejido cardíaco, y cuando se hace la biopsia se observa una arteria coronaria ocluida. Esto que están viendo acá circular es una arteria coronaria y en su interior se ve lo que pareciera un trombo y cuando se hace la tinción de Groco, metenamina de plata, oh sorpresa que es un trombo de hongos, es un trombo o es un trombo de mucorales, ¿verdad? Es una trombosis cardíaca por mucormicosis, ¿verdad? O las especies afines a ella, ¿no? Entonces, esto es bárbaro, es tremendo. Lamentablemente, estos pacientes, muchos de ellos mueren si no se hace el diagnóstico a tiempo y aún así, a pesar del diagnóstico, la mortalidad sigue siendo tremendamente alta, por encima del 30-40% a pesar de tratamiento. Y sin tratamiento, la mortalidad está por arriba casi siempre del 70%. ¿Sí? O sea, son enfermedades que hay que sospechar rápido porque estos hongos caminan muy, muy rápido, ¿no? Entonces, pacientes diabéticos, pacientes con cetoacidosis diabética, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con enfermedades hematológicas, pacientes trasplantados o pacientes con terapias, por ejemplo, con esta terapia para uso de hierro, ¿verdad? En algunos pacientes hematológicos, pues causan la entrada de germen que llega a causar las dos principales entidades, que es la mucormicosis rinocerebral o pulmonar, aunque cualquier órgano puede ser afectada. El tratamiento siempre va a ser quirúrgico, aquí tienen que ir a desbridar, como tal, causa necrosis extensa, hay que ir a quitar todo el tejido y hay que utilizar dosis altas de anfotericina, posaconazol o isavuconazol, ¿verdad? Y los últimos dos honguitos que me faltan, esta paciente que conocimos también con diabetes tipo 1 de 16 años, con también un pobre control que llegó con deterioro del estado de alerta y focalizada con una hemiparesia hacia el lado derecho, ¿verdad? Y que evidentemente lo primero que se hizo fue una tomografía y se ven unas dos lesiones que parecieran ser en un centro semilíquido o semisólido, ¿verdad? Y que están aventando la línea media hacia el otro lado. Esto es una emergencia, llegó con datos de cráneo hipertensivo y dentro del abordaje se encontró igual una masa pulmonar. Pues evidentemente, pues uno lo que puede sospechar, pues un tumor, ¿no? Pues un tumor metastásico, ¿no? Entonces se acabó. Aunque se alcanzan a ver acá otras lesiones también en la radiografía de tórax. Pues la paciente tuvo que ser sometida a cirugía de urgencia, por datos de cráneo hipertensivo para descomprimir el cerebro. Se le hace una biopsia cerebral y tremenda sorpresa que se alcanzan a ver estas estructuras levaduriformes, que no son hongos dimórficos, y con un halo, como si tuvieran una capsulota, y efectivamente es una capsulota lo que se ve alrededor de estas estructuras levaduriformes. Con esto es suficiente para hacer el diagnóstico de criptococosis, ¿verdad? En pulmón se alcanzan a ver también, se le hizo biopsia por Trucut, se alcanzan a verles las levaduras presentes dentro de los pulmones y cuando se le hizo el trépano para descomprimir pues la presión intracraneana o el descomprimir el cerebro, pues se le tomó líquido cefalorraquídeo
y esto que ven acá, lo ven aquí, pero en tinción de tinta china, en donde se ven la levadura con su núcleo y con su halo de la criptococosis, ¿no? Lamentablemente, pues esta paciente falleció, ¿verdad? O sea, llegó demasiado tarde, y pues tenía criptococomas, tenía tumores o pseudotumores, ¿verdad? De una bola de hongos, ¿verdad? Entonces, y causadas por criptococo. Criptococo tiene distribución mundial. De igual forma, está relacionado con guano, está relacionado con excremento de aves, aunque también puede haber otros animales intermediarios, pero principalmente, pues, por ejemplo, las palomas es a la que se le atribuye más, en donde, pues, estos excremento que no recibe rayos ultravioleta que puede inactivar al microorganismo, pues causa que entren por vía respiratoria y de ahí diseminación. Tiene una predisposición o tiene un tropismo el criptococo por las meninges. Y esto tiene que ver con que el criptococo le gusta producir melanina, ¿sí? Además de que tiene una cápsula y además de que le gusta la temperatura corporal, ¿verdad? Con esto y con la producción de melanina, este, pues en pacientes con estado de inmunocompromiso o algunas cepas son más virulentas que otras o también la cantidad del inóculo pues causa diseminación y puede causar afectación a cualquier órgano, aunque principalmente va a ser pulmón y posteriormente sistema nervioso central, recordando que al hongo le gusta producir melanina. ¿Cuáles son los precursores de melanina, L-dopa, epinefrina, norepinefrina? ¿Dónde se produce L-dopa, epinefrina, norepinefrina? Principalmente en el sistema nervioso central. Ahí se utiliza una enzima por la cual esta producción de melanina lo hace que el hongo tenga mejor soporte en la pared celular, alteración en su carga, interferencia con la respuesta inmunológica, afecta la fagocitosis y también protege contra cambios de temperatura y antifúngicos. Entonces es un excelente arma, ¿verdad?, de protección la producción de melanina y le encanta por eso el sistema nervioso central, en donde se llega a producir más frecuentemente esto, ¿sí? El diagnóstico se hace por medio de antígeno capsular, o también por cultivo, ¿verdad? El cultivo generalmente es una levadura, como se alcanza a ver aquí. Esta levadura, pues, es la que generalmente, pues, se puede confundir a veces con una cándida, ¿verdad? Pero acuérdense, no es un hongo dimórfico. La meningitis por criptococo generalmente causa, permítame, la criptococosis generalmente causa pleocitosis, hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia, y pues de estos, pues principalmente son linfocitos, y una característica importante es que causa una presión de apertura mayor de 20 centímetros de agua. Son pacientes que sufren cráneo hipertensivo frecuentemente, ¿no? Entonces, y por último, vamos a platicar de un hombre de 62 años que tiene comorbilidades, como vienen ahí, y que llegó por distensión y dolor abdominal. Llegó con datos de hipotensión, llegó con leucocitosis, llegó con lesión renal aguda, se le hace una paracentesis en donde se encuentran datos de peritonitis bacteriana espontánea. El 80% de 18,000 leucos son leucocitos. Se le empieza triple esquema antimicrobiano, se le coloca un catéter venoso central, se le hace una tomografía y lo que primero aquí resalta es aire libre. Esto no es aire en intestino, esto evidentemente es aire libre, por gravedad tiende a subir, evidentemente. Esto no está dentro del intestino, el paciente está perforado. Este paciente tuvo una úlcera gástrica perforada, tuvo que ser sometido a cirugía, tuvo que estar hospitalizado por 15 días en terapia intensiva, se le indicó nutrición parenteral total, necesitó reintervenciones quirúrgicas en 3 ocasiones,
necesitó antibióticos de muy amplio espectro por presentar episodios de fiebre persistente y pues el paciente posteriormente desarrolla en cultivos de sangre estas estructuras que parecen cocos, pero no son cocos. En la tinción de Gram se alcanzan a ver como si fueran semillas o si fueran pepitas. Y por ejemplo, y en algunos otros sitios, como en este caso el aspirado traqueal, que más bien habla de colonización, se alcanzan a ver ramificaciones como si fueran hifas y que más bien se conocen como pseudohifas, o sea, o hifas no verdaderas, ¿verdad? Y además, el cultivo de sangre en el agar, pues crecen estas lesiones como aperladas, digo, estas colonias como aperladas, algunas son más secas, otras son más brillantes, pero con esto se hace el diagnóstico de candidiasis invasora. Una candidiasis invasora también, si no es tratada, puede tener una mortalidad de un 50 a un 70%, ¿verdad? Recordando que las candidiasis invasivas son generalmente infecciones endógenas, ¿verdad? Nuestras mucosas, después de haber estado expuestos a muchos antibióticos, a estancias hospitalarias prolongadas, se puede colonizar el tracto gastrointestinal, se puede colonizar el tracto urinario, se puede, por medio de heridas o por medio de catéteres con manos no higienizadas, inocular el microorganismo, o por medio de contaminación de soluciones también puede ocasionar pues que en pacientes hospitalizados ocurran las candidiasis, ¿verdad? Y entonces ya con esto, pues además de esto, en pacientes, por ejemplo, con inmunocompromiso, que tienen lesión de la mucosa, sobre todo la intestinal, por ejemplo, pacientes que están en quimioterapia o que tienen neutropenia grave y fiebre, ocurren translocaciones bacterianas del tubo digestivo. Se altera la microbiota comensal, estas especies de cándida causan translocación y posteriormente invasión y llegan a causar candidemia, ¿sí? Los tratamientos en estos casos llegan a ser, tenemos opciones como polienos, azoles, equinocandinas o antimetabolitos. Se prefiere en candidiasis invasiva, sobre todo en candidemias, en cándidas en sangre, las equinocandinas, ya sea caspofungina, anidulafungina o micafungina como tratamiento, aunque las otras pueden ser también como tratamientos alternativos. Por último, les comento, pues no lo hago porque esté recibiendo alguna remuneración, pero utilicé las imágenes y pues honor a quien honor merece. Este libro está muy interesante, se lo recomiendo, no es muy costoso, lo encontré en la red, en cualquier sistema ahí de entrega por internet. Y está muy padre porque tiene muchas figuras muy bonitas y creo que a muchos de nosotros, incluyéndome, como que aprendemos más bien con imágenes, ¿no? Entonces, se los recomiendo, está tremendamente práctico y les puede ayudar en mucho, ¿no? Muchas gracias, entonces pues estemos ahí al pendiente, seguimos, nos vemos en la próxima, bye.